Que como si me preguntaran, ¿cuál es la fórmula de la muñeca? No, le voy Una que sí la sabía, era. Espera, a ver, era. Solo se queda con O, ¿cómo queda la O? No, en la muñeca para nada. ¿Cómo va entonces? NH3. Sí, así es. Así tienen, lo más común es eso, pues no, yo no les voy a decir eso a la hora de la hora. Les puedo decir si les falta que el factor acéntrico, que las temperaturas críticas o simplemente ahí tienen fórmulas, a lo mejor tienen datos para calcularlo y por eso no se los puse o alguna cosa así. Y la otra es, bueno maestra, esto no lo encontramos, podemos usar tal componente que sí viene en la tabla, ya les diré yo sí o no, ¿verdad? Porque puedo cometer algún error, que no me di cuenta de tomar el problema y no me di cuenta que sus tablas no estaban en sus datos. Que sí los pueden encontrar, pero que tendría yo que darles la oportunidad de que los busquen, ya sean en el internet o en libros. ¿Sí? Entonces, pero no me pregunten cosas obvias, eso no, porque pues está en el examen y eso ya lo tienen que traer su cabecita. Bueno, otras personas lo que hicieron fue en lugar de propanol pusieron el etanol, pero le pusieron ahí una nota, ¿verdad? Sí, no encontramos cuál es y entonces pues está bien. Con que me hagan el procedimiento y lo terminen, pues ya tal vez no se los voy a tomar como el 100%, pero pues ya dije, si salen en el futuro. Si hubiera podido hacer eso. Sí, porque ¿qué les estoy tratando de evaluar yo? Los médicos, que sepan los médicos. Se hubiera dicho eso. Bueno, pues, para la próxima. Bien, vamos a empezar. Ahora vamos a ver el mecanismo que nos falta. Ya habíamos visto la transferencia de cantidad de movimiento o momento, la transferencia de calor, que acabamos de terminar y que es la que les voy a evaluar. Y ahora vamos a hablar de la transferencia de masa. Para las transferencias anteriores ya habíamos hecho la deducción de las leyes correspondientes. En la transferencia de momentos vimos la ley de... A ver, ¿quién me dice? Transferencia de momentos, ley de... Si traen tu cuaderno es de lo primero casi que hicimos. Sí. ¿De masa? Momento. ¿Ley de Newton de la viscosidad? ¿Sí era esa? Sí, la ley de Newton de la viscosidad. Y ahí relacionaban qué con qué. Es una relación empírica entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad en un fluido en movimiento, y a esta relación se le denomina fluidos newtonianos. Ajá, o sea, a todos los que sigan este comportamiento van a llamarse fluidos newtonianos. Bien. Para la transferencia de calor, ¿cuál es la ley que rige a la conducción? Porque no a la convección ni a la radiación, porque cada uno tiene una ley diferente, ¿verdad? Pero a la conducción. La ley que rige la conducción. La ley de Fourier. Así es. ¿Y qué dice la ley de Fourier? La densidad de flujo de calor a través de un material es directamente proporcional al gradiente negativo de la temperatura. Y la constante de proporcionalidad es una propiedad del material denominada conductividad térmica.
Así es. Entonces ya tenemos esos dos mecanismos analizados. Y en ambos temas, en el primero, para lo que nos sirvió esa ley, fue para hablar de la propiedad de la viscosidad y sus correlaciones para calcularla. En la segunda, la ley de Fourier, tenemos ahí una propiedad que es ahí de lo que usted leyó, ¿cuál era? La conductividad. Y esa conductividad, pues hay correlaciones para calcularlo y por eso es que van a hacer ejercicios para obtener valores. Trátese de líquidos, trátese de gases o de incluso sólidos en algunos casos. Bien, entonces vamos a hacer lo propio para este mecanismo de transferencia. Ahora vamos a hablar que hay un movimiento de una cierta cantidad de masa o de moles que pasan de un punto a otro y entonces nosotros decimos que está sucediendo un fenómeno que se conoce como difusión. Y este fenómeno se debe a una diferencia, así como en el momento hablábamos de la diferencia en la velocidad, o un gradiente de velocidad, en el calor hablábamos de un gradiente de temperatura. Ahora vamos a hablar de un gradiente de concentración, ya sea de concentración en función de moles o de concentración en función de masa, cualquiera de las dos. Entonces, las fuerzas impulsoras de los mecanismos son esos gradientes de movimiento, de temperatura y de concentración. Eso es lo que hace que suceda el mecanismo. En el caso del movimiento, sucedía la transferencia de momentum porque pasaba ese movimiento de una capa de mayor velocidad a una de menor velocidad y así hasta que se frena, ¿verdad? Y se transforma en fuerza. Entonces, decimos que ese mecanismo se da por el impulso de ese gradiente de velocidad y va en la dirección de mayor a menor velocidad. En el caso de la conducción es debido a la diferencia de temperaturas en los cuerpos que están en contacto y siempre sucede en la densidad de flujo de calor del cuerpo que tenga mayor temperatura al que tenga menor temperatura. Entonces en esa dirección va a haber una densidad de flujo de calor. En este caso va a suceder lo mismo. Si tenemos dos mezclas de gases, como las que estamos viendo ahí en la figura, suponiendo que en cada mezcla hay los mismos componentes A y B, pero a diferentes concentraciones, para que haya una difusión entre esos dos recipientes, tiene que haber una diferencia de concentraciones. Si, por ejemplo, CA1 y CB1 son los de mayor concentración, pues el flujo de la masa va a pasar del lado de mayor concentración al de menor concentración. Si los dos recipientes están a la misma concentración, no va a haber difusión. Y si existe, vamos a decir que se trata de una contradifusión equimolar. ¿Qué quiere decir? Que fluye la misma cantidad de moles en una dirección que en otra y entonces no observamos que haya transferencia de masa, sino simplemente se echan los recipientes, todos a la misma concentración. Pero en realidad pues sigue habiendo un movimiento de moléculas, nada más que en su suma, ¿verdad? Pues se anulan entre sí, no va a haber ese flujo de masa. Pero cuando hay diferencia de concentraciones, sí va a haber una transferencia de masa, porque van a pasar las moléculas del área donde haya mayor concentración hacia el área donde haya menor concentración. Bien, entonces esto es lo que nos están explicando para la deducción de la ley de Fick. Dicen, como en el caso de la ley de Newton, de la viscosidad y de la ley de Fourier de la conducción, se planteará una observación experimental de la relación entre las variables involucradas en la transferencia de masa para luego generalizar esa observación a nivel microscópico y deducir la ley de difusión.
Vamos a considerar dos recipientes llenos de mezclas de dos gases A y B con la misma presión total y la misma temperatura, pero con diferentes concentraciones de cada gas, unidos por un tubo capilar recto, de acuerdo a la figura 5.1. Si se fijan, aquí hay un asterisco, vamos a ver qué dice. Nótese que al tratarse de gases ideales a la misma temperatura y presión, su concentración molar, es decir, los moles por metro cúbico, es la misma. Para que la presión se mantenga constante, se debe transferir el mismo número de moléculas en cada dirección. Como la velocidad promedio molar de asterisco será 0, no habrá un flujo molar neto en el capilar. Este es un caso de contradifusión equimolar, que era lo que les estaba explicando hace ratito. Dice, en estado estable se observa que la rapidez de transferencia de masa, que nosotros vamos a llamar J mayúscula A y que va a estar dada en moles por segundo, de la sustancia A través del capilar, es directamente proporcional al área de sección transversal del capilar y directamente proporcional a la diferencia de concentraciones entre el recipiente 1 y el recipiente 2, ¿verdad? E inversamente proporcional a la longitud del capilar. Esta, en forma de ecuación, sería lo que nos están explicando en palabras. Que en estado estable podemos observar que esta rapidez de transferencia de masa es directamente proporcional a esta área de sección transversal, a esta diferencia de concentraciones e inversamente proporcional a esta longitud. Si nos fijamos, aquí también hay una nota de al pie de página que dice que aquí se emplea la mayúscula, es decir, J de A, para hablar de flujo molar, que tiene unidades de moles por segundo, y la letra minúscula J de A para hablar de densidad de flujo molar. La diferencia entre ambas es que aquí estamos hablando de un área de transferencia. Estamos diciendo que son moles por metro cuadrado por segundo. Y para ser consistente con las definiciones equivalentes dadas para la transferencia de calor, donde la mayúscula, decíamos, era representar el flujo de calor en joules por segundo y la letra minúscula Q representaba la densidad del flujo molar de calor, es decir, joules por metro cuadrado por segundo. En ambos casos, las densidades implican estas áreas. Los demás solo son flujo molar o flujo de calor. ¿Okay? Cuando son minúsculas, se llaman densidades de flujo molar e implican en sus unidades estos metros cuadrados, o sea, unidades de superficie. Sin embargo, es importante señalar que en muchas referencias que abordan la transferencia de masa utilizan la mayúscula para la densidad de flujo molar y la minúscula para la densidad de flujo masa. Hay que tener cuidado, ver qué dices en la referencia que ustedes consultan, si esto es el flujo molar o bien es la densidad. En este caso, en esta sección, estamos utilizando la mayúscula para el flujo molar y la minúscula para la densidad del flujo molar. Bien, una vez entendido esto, vamos ahora a recordar que ya se definió la densidad de flujo molar por difusión como la rapidez de flujo molar dividido entre el área. Es decir, la minúscula es igual a la mayúscula entre área. Y al hacer eso, si tenemos la ecuación 5.1, esta superficie, o sea, dividimos ambos lados por el área, aquí de este lado nos va a quedar la J minúscula, que es la densidad de flujo molar por difusión, y de este lado nos quedaría solo el gradiente de concentraciones entre la longitud, es decir, esta ecuación. Ahora, si vemos, vamos a proceder a examinar solo un fragmento. Veamos aquí, este fragmento, esta sección, entre X y delta de X. Suponemos que en X la concentración de A evaluada en X es mayor que la concentración de A evaluada en X más delta X. Y entonces, al ser mayor esta concentración que esta, hay una densidad de flujo molar
que llamamos J de A y que va en la dirección de izquierda a derecha, de mayor a menor concentración. Extendiendo la observación anterior, planteamos que la densidad de flujo molar a través del segmento analizado del tubo capilar va a ser directamente proporcional a la diferencia de concentraciones e inversamente proporcional a la longitud del segmento que estamos analizando. Esa longitud vale delta de X. Y recordando la definición matemática de la primera derivada, podemos reconocer aquí que si está dividido entre delta de X, si tenemos esto cambiado, pues hay que cambiarlo poniéndole un signo menos. Y entonces, después de esto, podemos decir que cuando obtenemos el límite, cuando delta de X tiende a 0, esto que está aquí sería la derivada negativa de la concentración con respecto a X. Y a la vez cambiamos el signo de proporcionalidad que está aquí por una propiedad del fluido que vamos a llamar difusividad o coeficiente de difusión, como lo querramos llamar. Esta densidad de flujo molar de A es directamente, era directamente proporcional a la derivada negativa de la concentración con respecto a X. Pero para quitar esta constante, introducimos esta propiedad, el coeficiente de difusión. Ese coeficiente de difusión tiene unidades en el sistema internacional de metros cuadrados por segundo. Y pues aquí solo está definido respecto al eje X, pero puede haber difusión en cualquiera de las coordenadas rectangulares, es decir, en X, en Y o en Z, y escribiríamos de manera análoga cada una de estas componentes. Podemos utilizar entonces la forma vectorial y decir que la densidad de flujo de masa de A, densidad de flujo molar de A es igual a menos la difusividad de A en B por el gradiente negativo de la concentración, porque este gradiente negativo significa la derivada parcial respecto de X, la derivada parcial respecto de Y, la derivada parcial con respecto de Z de la concentración. Aquí esto multiplicado por la difusividad es como si hubiésemos sumado estos tres términos. Esta última ecuación es la forma más compacta de la ley de Fick de la difusión y se enuncia de la siguiente forma: ley de Fick de la difusión. La densidad de flujo molar por difusión es directamente proporcional al gradiente negativo de la concentración y la constante de proporcionalidad es una propiedad de la mezcla denominada difusividad. La deducción anterior se planteó para el componente A, pero puede observarse igualmente para el componente B, ya que en cualquier caso debe existir al menos dos componentes para que haya transferencia de masa. O sea, aquí nos dijeron que esta ley pues quedó en función de ya, pero podía haber quedado en función de B. Aquí tendríamos que cambiar a B, esto cambia a B, y esto de todas maneras seguiría siendo posibilidad de A en B. Bien, luego nos van a explicar que hay diferentes equivalencias de esta ley, o sea que podemos poner la ley de Fick en base molar, en base a masa, y también la vamos a poder poner como una ecuación general de flujo en base molar. Bueno, esa base molar, primero, la primera forma, pues es la misma ecuación que ya obtuvimos. Dice, la ecuación obtenida en la sección anterior de la ley de Fick en base molar nos dice que J de A es igual a menos difusividad de A en B por el gradiente de C de A. Dice, en un sentido estricto, esta difusividad de A en B, o sea, se representa así como lo escribimos, de A en B. Pero si tenemos un sistema con más de dos componentes, se va a emplear en lugar de esta DA en B, una DA-M, donde decimos que es la difusividad de A en la mezcla.
Luego, recordando la definición de la fracción mol que ya nos dieron en la unidad, en la primera unidad, decimos que X de A es la relación de concentraciones, la concentración de A entre la concentración de la molar total. Y entonces de allí podemos despejar la concentración de A y sustituirla en la ecuación 5.13. En lugar de C de A ponemos esta fracción molar por la concentración de la total. Y esta concentración total es constante, la podemos sacar del gradiente y entonces escribir la expresión de esta forma. Esta es una forma equivalente de la ley de Fick, pero en base molar. Así hacemos lo mismo, pero hablando de base de masa. Entonces, lo que cambia es poner esto como una densidad de A en lugar de una concentración de A, como lo teníamos aquí. Y al tener esta densidad, pues hay que hablar o recordar de la fracción masa. La fracción masa es la densidad de A entre la densidad total. Y por lo tanto, como nos interesa tener la densidad de A, pues este sería igual a la fracción masa de A por la densidad total. De nuevo, esta densidad total es una constante, la pueden sacar del gradiente y la expresión 5.18 es la forma equivalente, pero para expresarla en función de masa. Esta es en función de masa, esta es en base molar y esta pues la ley de Fick que dedujimos en función de concentraciones. El término que sigue es una ecuación general del flujo en base molar. El movimiento de un componente, sabemos, ¿verdad?, que puede deberse tanto a una difusión como una advección. ¿Por qué la advección? Pues es porque existe una velocidad molar promedio que va a actuar sobre la concentración, va a transferir esa concentración a diferentes puntos del sistema que estemos analizando, y entonces tendremos que decir que el movimiento de un componente como una densidad de flujo molar total de será la suma de las densidades de flujo por difusión más la densidad de flujo por advección. Ahora bien, esta velocidad promedio pues no es otra cosa que la suma de las velocidades de cada uno de los componentes por sus fracciones molares. A su vez, esta fracción molar ya la definieron como la relación de concentraciones de I entre concentración total. Y nos dijeron que la concentración total era una constante que puede salir de la sumatoria y solo quedarnos estos dos términos. Pero C de I por B de I está definida como la densidad de flujo molar del componente I, es decir, puede ser sustituida por esta N minúscula. Y ya al sustituirla y a su vez ponerla en la ecuación 5.19, esta ecuación 5.19 se va a transformar en esta última expresión. Tenemos el término de difusión y el término de advección. Si queremos ponerla de forma general, ¿verdad?, pues decimos en base molar el flujo de N de A es igual a estos dos términos. El término de difusión que es menos densidad de A en B por el gradiente C de A más C de A en C por la sumatoria de N de I. Esta ecuación puede considerarse una forma ampliada de la ley de Fick y establece que esta densidad de flujo molar del componente A en términos de su gradiente de concentración, que es la difusión, y de la densidad de flujo, que es esto, de todos los demás componentes, o sea, lo que se debe a la advección. Esta ecuación general, pero en base de masa, esta que quedó aquí en base molar, pues es muy similar.
tenemos que este término de flujo másico total del componente A se debe a la suma de los dos términos por difusión y por advección, pero ahora estamos considerando la densidad, porque hablamos de la masa. De nuevo, este vector velocidad, ¿verdad? Promedio, ya no es este que tiene asterisco. Sin embargo, su definición pues está dada aquí como el producto de la fracción masa por la velocidad de cada uno de los componentes. Si tenemos esta fracción masa como la relación de densidad de I entre densidad, entonces esta densidad de la mezcla es una constante, sale de la sumatoria y nos quedan estos dos términos. Pero el producto de estos dos términos también está definido como la densidad de flujo másico del componente I, es decir, la n minúscula de I en términos de masa. Y esta, a su vez, se va a sustituir en esta ecuación 524 de esta forma, y luego ya se obtiene la ecuación general del flujo, que es esto, igual a este término, que es por difusión, y estos dos términos, pero ya multiplicados ahí, que son por advección. Lo que sigue es la estimación de la difusividad de acuerdo a los modelos propuestos por Chapman. De nuevo ahí lo que ya tenemos, sí, Chapman esto, para encontrar esta difusión, que esta es la ecuación finalmente. Como ya sabemos, tenemos que encontrar los parámetros de Lennard-Jones para las sustancias que están implícitas aquí, y tenemos que obtener una función omega de difusión. Vienen en la misma, aquí está, en esta tabla, para las omegas, la temperatura dimensional, y luego pues aquí estaría ya sustituyéndola. Ya que tenemos ese dato, lo vamos a sustituir en esta ecuación para encontrar la difusividad. En otra, el método de Fuller, pues tenemos la ecuación que necesitamos aquí, este valor de las velocidades, porque lo demás ya lo tenemos. Este término de M de A en B, que es la media armónica de los pesos moleculares, y está definida por estos productos entre esta sumatoria. Pero aquí hablamos de contribuciones de los grupos a los volúmenes molares de difusión, y para este mismo método, ¿verdad? En donde están implícitos los volúmenes molares, pues aquí no lo están usando, como que estas tablas las van a usar más adelante. Bien, esto lo vemos el día de mañana, ya con más calma, el método, sí, con esto, y ya concluiremos la teoría cuando acabemos este PDF, que son 13 páginas, y apenas vamos a ir. Tengo una duda sobre su examen. ¿Su examen contendrá problemas con radiación? ¿Serán puros de eso? Ya les dije que no. Pásalos el cuaderno más. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Voy ya, aprovechen su tiempo. Sí. Claro, es que ¿Ok?